Redes 5G. Científicos y médicos de 36 países advierten de efectos graves en la salud. Publicación en Econoticias Internacionales, prensa internacional. Esta información también ustedes lo van a leer si gustan. Está colgado en la página de Radio JR, en la www.radiojr.com. Ustedes ingresan allí y lo pueden leer. Repito, científicos y médicos de 36 países advierten los efectos graves en la salud, redes 5G. Publicado el 8 de noviembre del 2017. Textualmente dice lo siguiente. Nosotros, los abajo firmantes, más de 180 científicos y médicos de 36 países, recomendamos una moratoria para el despliegue, escuchen bien, de la quinta generación de telecomunicaciones 5G, hasta que los peligros potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido investigados por científicos independientes de la industria. La 5G aumentará notablemente la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia RF, ¿no? De radiofrecuencia, respecto de la 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etcétera, ya existentes. Los campos electromagnéticos de la radiofrecuencia han demostrado ser perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente. Así inicia esta información que tenemos aquí en nuestra computadora, donde estamos haciendo lectura. ¿Qué más sigue? La 5G conduce al aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica. La tecnología 5G es efectiva solo a corta distancia. Repito, la tecnología 5G es efectiva solo a corta distancia. Se transmite mal a través de material sólido. Se requerirán muchas antenas nuevas y la implementación a gran escala resultará en antenas cada 10 a 12 casas en áreas urbanas, aumentando así masivamente la exposición obligatoria. Con el uso cada vez más extenso de tecnologías inalámbricas, nadie puede evitar exponerse debido a que añade un número creciente de transmisores 5G, incluso dentro de la vivienda, los comercios y los hospitales, estimándose de 10 a 20 mil millones de conexiones, como son refrigeradores, lavadoras, cámaras de vigilancia, automóviles y autobuses, etcétera, etcétera, que serán parte del Internet de las cosas. Todos estos factores pueden provocar un aumento sustancial de la exposición total a largo plazo a los ciudadanos de la Unión Europea. Esta es una publicación europea. Los efectos nocivos de la exposición de la CM y de RF ya están probados. Más de 230 científicos de más de 40 países han expresado sus serias preocupaciones con respecto a la omnipresente y creciente exposición de los CEM generados
por dispositivos eléctricos e inalámbricos ya antes del lanzamiento adicional de la 5G. Se refieren al hecho de que numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM afectan a los organismos vivos a niveles muy inferiores a las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de los radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos. Los daños van mucho más allá de la raza humana, ya que hay evidencia creciente de efectos nocivos tanto para los animales como para las plantas. Continuamos. Después de que el llamamiento de los científicos fuera escrito en el año 2015, investigaciones adicionales han confirmado convincentemente serios riesgos para la salud de los CEM y los RF de la tecnología inalámbrica. El mayor estudio del mundo, realizado por Programa Nacional de Toxicología, NTP, de Estados Unidos, 25 millones de dólares, muestra un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de cáncer cerebral y cardíaco en animales expuestos a los CEM, por debajo de los criterios de la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No ionizantes, seguidos por la mayoría de los países. Estos resultados apoyan los resultados en los estudios epidemiológicos humanos sobre la radiación del RF y el riesgo de tumor cerebral. Un gran número de informes científicos revisados entre pares, peer review, demuestran daños a la salud humana por los CEM. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, con sus siglas IARC, la Agencia sobre el Cáncer de la Organización Mundial de Salud, OMS, concluyó que los CEM de frecuencias de 30 kHz a 300 GHz son posiblemente cancerígenos para los seres humanos del grupo 2B. Sin embargo, nuevos estudios como el estudio NTP mencionado anteriormente y varias investigaciones epidemiológicas, incluyendo los últimos estudios sobre el uso de teléfonos móviles y los riesgos de cáncer cerebral, confirman que la radiación CEM de RF es cancerígena para los seres humanos. La guía European sobre CEM del 2016 establece que existe una fuerte evidencia de que la exposición a largo plazo de ciertos CEM es un factor de riesgo para enfermedades como ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer e infertilidad masculina. Los síntomas comunes del EHS, hipersensibilidad electromagnética, incluyen cefaleas, dificultades de concentración, problemas del sueño, depresión, falta de energía, fatiga y síntomas similares a la gripe.
una parte cada vez mayor de la población europea se ve afectada por síntomas de salud que durante muchos años han estado relacionados con la exposición a campos electromagnéticos y la radiación inalámbrica de la literatura científica. La Declaración Científica Internacional sobre EHS y sensibilidad química múltiple, MCS, Bruselas 2015, declara que, atendiendo a nuestro conocimiento científico actual, de este modo, insistimos a todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales, en particular a la Organización Mundial de la Salud, a que reconozcan la EHS y la SQM como condiciones médicas verdaderas, las cuales, actuando como enfermedades centinela, pueden crear un importante problema de salud pública en los próximos años en todo el mundo. Es decir, en todos los países que aplican el uso ilimitado de las tecnologías con base en campos electromagnéticos inalámbricos y sustancias químicas comercializadas. La inacción es un costo para la sociedad y no puede seguir siendo una opción. Reconocemos por unanimidad este grave peligro para la salud pública, que requiere urgentemente el reconocimiento de esta condición en todos los niveles internacionales. Y por encima de todo, que se adopten y prioricen las medidas importantes de prevención primaria para enfrentar esta pandemia global en perspectiva. Precauciones. El principio de precaución de la UNESCO fue adoptado por la Unión Europea en el 2005, cuando las actividades humanas pueden desembocar en un peligro moralmente inaceptable, científicamente posible pero incierto. Se deben adoptar medidas para evitar o disminuir ese peligro. La resolución 1815, Consejo de Europa 2011, tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles y en particular la exposición en niños y jóvenes, para quienes el riesgo de tumores de la cabeza parece mayor. La Asamblea recomendó la aplicación del principio ALARA, es decir, el nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no solo los llamados efectos térmicos, sino también los efectos atérmicos o biológicos en la emisión o radiación de campos electromagnéticos y mejorar los criterios de evaluación de riesgos y la calidad de la evaluación mediante la creación de una escala estándar de riesgo. El Código de Ética Médica Nuremberg 1949 se aplica a todos los experimentos en seres humanos, por lo que incluye el despliegue de la 5G con una nueva exposición en los CEM y DRF. Todos estos experimentos deben diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad o del problema en estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento. No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una
lesión irreparable, excepto quizás en los experimentos en los que los médicos investigadores son también sujetos a experimentación. Código del Nuremberg, puntos 3 y 5. Los estudios científicos ya publicados muestran que hay una razón a priori para suponer riesgos reales para la salud. La Agencia Europea del Medio Ambiente está alertando sobre el riesgo de radiación de los dispositivos de uso cotidianos, a pesar de que la radiación esté por debajo de las normas de la Oficina Mundial de Salud. El ICNIRP, la AEMA, también concluye: existen numerosos ejemplos en el pasado por no utilizar el principio de precaución, condujeron a serios perjuicios y a menudo irreversibles sobre la salud y sobre el medio ambiente. Las exposiciones nocivas podrían extenderse antes de que existan evidencias categóricas por las exposiciones a largo plazo, así como de la comprensión biológica, mecanismo del daño que puedan causar. Las directrices de seguridad protegen a la industria, no a la salud. Las actuales directrices de seguridad de la ICNIRP están obsoletas. Todas las evidencias de daño mencionadas anteriormente surgen aunque la radiación esté por debajo de dichas directrices de seguridad de la ICNIRP. Por lo tanto, son necesarias nuevas normas de seguridad. La razón de las directrices engañosas es que el conflicto de intereses de los miembros de la ICNIRP, debido a sus relaciones con la industria de las telecomunicaciones o de las eléctricas, socavan la imparcialidad que debe regir la regulación de las normas de exposición pública para las radiaciones no ionizantes. Para evaluar los riesgos de cáncer es necesario incluir científicos con competencia en medicina, especialmente en oncología, o sea, tratamiento del cáncer. Las actuales directrices de la ICNIRP OMC para el EMF se basan en la hipótesis obsoleta de que el efecto fundamental de la exposición de los CEM de RF de relevancia para la salud y la seguridad humana es calentamiento del tejido expuesto. Sin embargo, los científicos han demostrado que muchos tipos diferentes de enfermedades y efectos nocivos se producen sin calentamiento, efecto no térmico, a niveles de radiación muy por debajo de las directrices de la ICNIRP. Así es. Hasta ahí está la información. Ustedes pueden leerlo completamente en la página web, en la página de radiojr.com. Este llamamiento fue enviado el 13 de septiembre de 2017 a la Comisión Europea. El Grupo de Coordinación de la PECCEM colabora en la difusión de este llamamiento. Así es, mis queridos hermanos. Esa es la información que les he traído para ustedes. Vamos a entrar a una pequeña pausa musical y luego continuamos, porque también un poquito que se me cansó. ¿Ah?
Vamos a entrar a una pequeña pausa musical. Una pequeña pausa musical. Luego continuamos. Bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con lo que sobre el tema 5G. ¿Ya? Vamos a continuar con el tema 5G. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una información que de interés nacional Perú. Junio 5 del 2020. ¿Ya? Junio 5 del 2020. Pronatel. Empresas que instalan antenas ya pueden reiniciar sus actividades. Decreto Supremo número 101/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pronatel. Repito, el 5 de junio se publicó lo siguiente. 5 de junio de 2020 se publicó el Decreto Supremo número 101/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pronatel. ¿Qué es lo que nos indican en esta publicación que salió el 5 de junio? Dice, Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrán retomar sus labores durante la segunda fase de reactivación económica aprobada por el gobierno. A la fecha, son más de 60 empresas inscritas en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para servicios móviles. Las empresas proveedoras de infraestructura pasiva, como la instalación de antenas de telecomunicaciones, podrán reiniciar sus actividades según lo dispuesto por el Decreto Supremo 101/2020, que da inicio a la fase 2 de la reactivación económica. Cabe señalar que el proveedor de infraestructura pasiva es aquella persona jurídica que, sin ser un concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones, cuenta con infraestructura de soporte aérea, terrestre o subterránea, compuesta principalmente por torres o antenas, mástiles, postes, ductos, canales, entre otros, que utiliza para proveer soporte a redes de servicios de telecomunicaciones. A la fecha, son más de 60 empresas inscritas en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para servicios móviles. Las medidas dispuestas por el MINSA será de obligatorio cumplimiento y de aplicación a su personal, subcontratas y proveedores y en sus actividades, implementación, operación y mantenimiento, señaló la directora general de programas y proyectos de comunicaciones, Nadia Villegas. Según el Decreto Supremo, que da inicio a la segunda fase de reactivación económica, la reanudación de las actividades se efectúa de manera automática, una vez que las empresas hayan registrado su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.
En el sistema integrado para COVID-19, sí COVID-19, del Ministerio de Salud, MINSA, siguiendo los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19, aprobados por resolución ministerial número 239-2020 MINSA y sus posteriores adecuaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ratifica su compromiso por la reactivación económica del sector en estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias para minimizar riesgos del COVID-19. Fuentes del gobierno del Perú. Es la fuente. Entonces aquí tienen ustedes. El gobierno, el ejecutivo, que son, ¿no?, el Consejo de la Presidencia, de la PCM, más claro hablando, la PCM, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el MINSA, pues tienen conocimiento perfectamente de la instalación y aprobación de estas antenas. Así que bien claro, dice, aquí vuelvo a repetir este párrafo. Dice, cabe señalar que el proveedor de infraestructura pasiva es aquella persona jurídica que, sin ser concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones, cuenta con infraestructura de soporte área terrestre o subterránea compuesta principalmente por torres o antenas, mástiles, postes, ductos, canales, que utiliza para proveer soporte de redes de servicios de telecomunicaciones. ¿Bien? Otro párrafo, vuelvo a repetirlo. A la fecha son más de 60 empresas inscritas en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para servicios móviles. Las medidas dispuestas por el MINSA serán de obligatorio cumplimiento y de aplicación al personal. Bueno, ya está. ¿Correcto? ¿Correcto, hermanos? Bien, muy bien. Entonces tenemos claro. Ya está allí. Luego vamos a dar lectura a otro documentito, ¿ya? Previo, un descanso. Un descanso. Bien, continuemos. Como esto lo vamos a subir a YouTube, no voy a hacer que por la música que ponemos me vayan a cortar todo. Bien, ¿cuál documento más tenemos? Es el siguiente. Es el siguiente. Aquí va. Desde el 5 de junio. Y este es el 6 de junio. Hemos dado lectura a un documento del 5 de junio y ahora del 6 de julio. Esta es una información también de una información de una página web, torres de telecomunicaciones diseñadas para soportar antenas, radiodifusión y telecomunicaciones. Reanudación de 14 proyectos de telecomunicaciones. Junio 6, 2020.
junio 6, 2020. Dice ahí, Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el reinicio de 14 proyectos de telecomunicaciones en fases 1 y 2. Se tratan de proyectos regionales de conectividad y desarrollo social que promueven el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones a través de Internet de alta velocidad. Según estimo, serán más de 2 millones de peruanos en zonas rurales y de preferente interés social. Los beneficiarios, reanudación de actividades permitirá llevar Internet a más de 4.600 localidades de zonas rurales. Esta información también es de suma importancia. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones, Pronatel, dispuso la reanudación de 14 proyectos de telecomunicaciones en el marco de las fases 1 y 2 de la reactivación económica. Así se reanudarán los proyectos de implementación de Internet de banda ancha en las regiones de, y aquí viene, escuchen bien, Cusco, Lima, Puno, Moquegua, Tacna, Junín, Amazonas, Ica, Pasco, Huánuco, La Libertad, Arequipa, San Martín, Ancash. San Martín y Ancash. También los cuales se instalará Internet de alta velocidad. Internet de alta velocidad en 7.658 entidades públicas entre colegios, centros de salud y comisarías. La reactivación de estas actividades se realizará una vez que las empresas hayan presentado, en este caso, al Pronatel, el Plan para la Vigilancia y Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, los cuales deben ser elaborados en el marco de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados por el Ministerio de Salud MINSA. Una vez evaluado y aprobado el referido plan, se procede con el registro en el Sistema Integrado para el COVID-19, SICOVID-19 del MINSA, en un plazo máximo de 2 días hábiles. Proyectos suspendidos. De otro lado, sobre los proyectos regionales de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, es importante señalar que estos iniciaron operación el año pasado y prestaron servicio de telecomunicaciones con normalidad desde el inicio de la pandemia, beneficiando actualmente a más de 495,000 habitantes y 2.109 instituciones públicas. Por otro lado, debido al alto índice de COVID-19 que se registra en Lambayeque, el proyecto de conectividad que se desarrolla en esta región se reanudará una vez que se cuenten con las condiciones sanitarias adecuadas para el reinicio de actividades de esta zona del país. Asimismo, y para cautelar que las poblaciones de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca reciban información clara y oportuna, es importante resaltar que los proyectos contemplados de estas zonas se encuentren en pleno proceso de reformulación debido a la resolución de los contratos por el cumplimiento del contratista. Así pues, la estrategia que ha definido el sector es aprovechar las redes privadas existentes y aumentar las localidades beneficiarias, aplicando los mecanismos de ejecución dispuestas a través del decreto legislativo número 1480 aprobado en el marco del estado de emergencia.
Así es. Para conocimiento de ustedes, estos documentos están colgados en la página de Radio JR. ¿Ya? Usted ingrese a la www.radiojr.com y allí va a poder leer estos tres documentos principales en los cuales se habla de el primero que hemos leído sobre el pronunciamiento de científicos y médicos del mundo. El segundo y tercero es sobre la aprobación de la resolución que se les ha entregado, ¿no es cierto? El decreto supremo, ¿no? Es sobre el decreto supremo número 101/2020 de la PCM, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pronatel, y que también tiene conocimiento el MINSA, y el otro, el que hemos estado leyendo el último. Bien, entonces, ya tienen conocimiento, ya tenemos conocimiento, y lo único que queda aquí es preguntarle al gobierno. Preguntarle al gobierno y a las autoridades que nos den explicaciones sobre el 5G. Porque en Lima y otros lugares la población se siente molesta. La pregunta es, porque aquí se habla de instalaciones de todo lo que es sistema de telecomunicaciones, ¿no? Pero tiene que decirse pues las cosas claras. El pueblo necesita una explicación, señores del gobierno. Con eso terminamos esta información y los dejamos a ustedes para que lo puedan leer en la página de Radio JR.